Ahora sí, vamos a empezar. Ya está en la pantalla el título de lo que queremos empezar el día de hoy. Vamos a seguir esta serie cada primer domingo del mes. Es tu función en el cuerpo de Cristo Jesús. Y recuerden que cada primer domingo del mes le llamamos la eclesía. En español es la iglesia. Y nos dirigimos específicamente a todas aquellas personas que han rendido su vida a Cristo Jesús. Es decir, que son parte de la iglesia o que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, recuerden, está compuesta de gente. La iglesia no es el edificio. Hemos hablado bastante de que es importante hacer esa distinción. Esta no es la casa de Dios, este es un edificio donde se reúne la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Como iglesia, como congregación, somos el templo del Dios vivo. En cada ser humano, de acuerdo a la Biblia, que se ha arrepentido, ha sido el Espíritu Santo del Dios vivo y verdadero ha venido a hacer su morada dentro de nosotros. Es la cosa más grandiosa. Es el poder de Dios actuando en la transformación de una vida. ¿Cuántos ejemplos hemos tenido de personas cuyas vidas eran un desastre, podríamos decir, una vida miserable, una vida de esclavitud, pero cuando se han arrepentido y han confesado y rendido su vida, todo su ser a nuestro Señor Jesucristo, esa vida cambia porque es imposible que un ser humano sea investido, sea lleno del Espíritu Santo de Dios y que continúe viviendo igual. Eso es imposible. Tal vez haya luchas en ciertas áreas de nuestra vida, pero Cristo verdaderamente salva, hermanos, rescata, libera, nos sana de esa manera, hablando espiritualmente. Y sabemos que cada miembro cuando hablamos del cuerpo humano, cada miembro del cuerpo humano tiene una función específica, diferente e importante. Acabo de leer esta semana en el internet acerca de la ironía de que los científicos por mucho tiempo estudiaron el apéndice, si no me equivoco, sí, el apéndice, y los mismos científicos llegaron a hacer la declaración de que no servía para nada decían que era tal vez algo todavía de la evolución que salió sobrando ahí, que no servía para nada. Bueno, ya no dicen más eso, porque ahora se está encontrando realmente que tiene varias funciones importantes. Bueno, pensando en el cuerpo humano, cada uno de los miembros tiene una función importante y específica, porque así nos hizo Dios. Dios es el creador de la raza humana. Dios es el que hizo al ser humano en este planeta Tierra y lo hizo así, lo diseñó. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que nos hizo conforme a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra lo creó, hombres y mujeres, y cada uno tiene una función específica, hablando del cuerpo. Y de la misma manera, cuando hablamos de cuerpo, pero de Cristo Jesús, y el cuerpo está formado de seres humanos, de cristianos, también cada miembro o cada persona tiene una función o su función específica dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y también Dios la ha asignado. La Biblia habla de los dones del Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu regenera, de acuerdo a la Escritura, Dios da a esa persona una habilidad. Es un don, es un regalo del Espíritu Santo, porque es una habilidad que el Espíritu de Dios da para cada ser humano. Entendemos de que no todos conocen cuál es su don. Algunos por negligencia, simplemente. Otros están entendiendo cuál es el don o su función. Entonces vean, hermanos, la función de cada miembro del cuerpo de Cristo está basada en una actitud de servicio. Si vamos a servir, es decir, si vamos a funcionar de acuerdo a la función específica que el Señor nos ha asignado,
ha de ser con una actitud. Y la actitud necesita ser de servicio. De manera que cada miembro ha de servir con esa actitud de adoración o servicio al Señor. En el pasado les he dicho de que la verdadera adoración el día de hoy, después de que inició el nuevo pacto, es decir, la cruz de Cristo Jesús, muerte y resurrección, es en espíritu y en verdad. Entendemos que en el Antiguo Testamento, antes de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, la adoración era más corporal. Tenían que voltearse hacia cierta dirección, hacia cierto punto geográfico, tenían que ir y se postraban, porque esa era la manera, hermanos, se postraban, unos se acostaban de plano, otros más o menos hemos visto, se arrodillaban, pues se postraban con la cara así, hermanos, hacia el suelo. Pero esa era una adoración en el Antiguo Pacto. Cuando Cristo vino, habló de... Antes de la cruz, cuando Cristo nació y empezó su ministerio terrenal, todas las palabras que hablan de adoración antes de que Cristo muriera tienen que ver con el cuerpo. Adorar, se postraba. Y decía la gente, y cayendo de rodillas, se postró a sus pies. Eso era porque era la manera bajo el Antiguo Pacto. ¿Recuerdan en Juan capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con una mujer? Y no era una cualquiera mujer, era una mujer que podemos decir una tremenda mujer que había tenido 5 esposos y con el que vivía en ese tiempo no era su verdadero esposo. Pero la mujer le dijo, ustedes dicen que se debe de, nosotros decimos que se debe de adorar en este monte, ustedes dicen que allá en Jerusalén se debe adorar. Cristo hace una declaración y dice, mujer, dice, te digo que el tiempo viene, el día viene cuando el Padre, cuando los que adoren al Padre en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. A esos adoradores busca el Señor. Lo interesante, hermanos y hermanas, de que la palabra después de la cruz para adoración cambió. Existen al menos 2 palabras en el texto original que refieren y significa adoración, pero una tiene más que ver con cuerpo, forma, se acostaban, pero la otra, que es latreuo, de donde viene nuestra palabra idolatría. Idolatría, ídolo, y latreuo, latría es adoración, pero en el sentido de servicio. Entonces, todas las veces que después de la cruz aparece la palabra adoración, saben que es latreía, que indica servicio a Dios. Y eso es lo que queremos que nosotros entendamos, porque cada miembro del cuerpo de Cristo Jesús, cada uno de nosotros, hemos de servir con la actitud de adoración, servicio. Todo lo que hacemos es adoración, servicio al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, la palabra que el día de hoy se escucha dentro de las iglesias cristianas, no es que sea pecado necesariamente o que esté mal necesariamente, pero no es el término necesariamente bíblico, al menos en el nuevo pacto de gracia, es la palabra líder. La palabra líder no es un término bíblico, fue tomado del mundo de los negocios. Del mundo empresarial viene la palabra leader, que entendemos en inglés es de la lead, o el que va guiando, el que guía, es la persona que lidera o va a la lead o comanda un grupo, una organización o a un país. Pero la iglesia sabemos que no es un negocio. La iglesia del Señor Jesucristo no es un negocio. Algunos pueden tratar de hacer negocio con la iglesia de Cristo Jesús, pero la iglesia es un organismo vivo. Hay organización, porque Dios es un Dios de orden, pero la iglesia no es en sí una organización. No debemos de ver la iglesia de Cristo Jesús simplemente como una organización y empezar a meter ideas simplemente del mundo de los negocios. La iglesia es un organismo vivo.
En la iglesia hay organización, pero no en sí no es una organización. Además, en la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo Jesús no son líderes en el sentido, hermanos, del mundo empresarial. Podemos tomar iniciativas y responsabilidades y con cierta reserva decir, ok, tú eres un líder dentro de la iglesia por la función que hace, pero en la iglesia, en las escrituras, nosotros somos siervos. Somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Los siervos pueden tomar liderazgo. Los siervos, la identidad de siervo, pueden tomar liderazgo, es decir, posiciones en las cuales son los responsables de algún ministerio en alguna iglesia local, pero su posición espiritual no es líder. Somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Y la Biblia dice que somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos vemos con esa mentalidad, obviamente, si mi identidad o yo entiendo, yo soy líder y tengo mi mentalidad acerca de lo que es un líder en el mundo de los negocios, mi actitud puede ser es muy diferente. Pero cuando yo reconozco, yo soy un esclavo de Jesucristo, yo soy un siervo, mi actitud también va a ser afectada por mi convicción de lo que yo creo acerca de mí. Entonces la actitud de todo hijo de Dios que desee servir o adorar en la iglesia ha de ser la actitud de un siervo. El modelo para seguir, hermanos, es Cristo Jesús, es nuestro Señor Jesucristo. El siervo sufriente, nuestro Señor Jesucristo. Él mantuvo la actitud de siervo durante toda su vida y ministerio terrenal. Entonces quisiera que veamos algunos pasajes de las Escrituras con respecto a esta primera verdad, hermanos. Es tu función general, es la de un siervo. Y miren lo que dice Hechos 4:29, dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus líderes, dice la Biblia. Siervos. Dice, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tus palabras. A tu palabra, perdón. Esto fue cuando a un grupo de nuestros hermanos, los cristianos, los apóstoles, los discípulos de nuestro Señor, el gobierno los amenazó. El gobierno le dijo, no vuelvan a hablar en ese nombre. Y fue cuando el apóstol Pedro, Juan, y dijeron, juzguen ustedes si es correcto obedecer a ustedes antes que a Dios. Obviamente lo que estaban diciendo era, lo sentimos mucho, son ustedes los gobernadores, pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y entonces cuando llegaron al grupo de los otros hermanos que se reunieron, después de que haberlos azotado y los amenazaron, que empezaron a clamar y a orar al Señor, pero no oraron para decir, Señor, por favor, líbranos, Señor, protégenos de... No, ellos, hermanos, nomás lo que querían era, Señor, danos más valor para seguir predicando tu palabra. Y cuando dice, Señor, mira las amenazas de ellos y concede a tus siervos. Bueno, esa palabra, siervos, muchos han escuchado este término, dulos. Hay un barco, hubo un barco que se llamaba Dulos, que era un barco grandísimo que iba de país en país simplemente predicando el evangelio. Había una gran biblioteca flotante en ese barco. Bueno, esa palabra dulos significa siervo o esclavo, en pocas palabras. Y es un esclavo o siervo es la persona que está sujeta a la voluntad de otro. El siervo no es mayor que su amo, ¿cierto? El siervo es el siervo, el esclavo es el esclavo. Está ahí para simplemente seguir las instrucciones y obedecer todo lo que su amo le dice. Entonces veamos, incluyéndome a mí, al entender al poner en práctica nuestra función dentro del cuerpo de Cristo Jesús, lo hemos de hacer con esa mentalidad de que somos simplemente siervos. ¿Quién es nuestra cabeza o el amo, hermanos? Podemos decir, es nuestro Señor Jesucristo. Pasa que
el día de hoy cuando hablamos la palabra esclavo, inmediatamente lo identificamos con lo negativo que ha sucedido en el mundo con ese término de esclavos, esclavitud, e inmediatamente nos imaginamos el pasado de este país, la gente que venía de África y el maltrato horrible inmediatamente, pero porque dependía de los amos. El problema no era necesariamente, hermanos, el término que se le daba de esclavo. ¿Cuál era el verdadero problema? Los amos. La mentalidad del problema eran los que consideraban a estas personas inferiores, que no tenían derecho y los maltrataban. Pero miren quién es nuestro amo, hermanos. ¿Qué de malo va a salir del corazón de nuestro amo si es nuestro Señor Jesucristo? Y verdaderamente yo quiero ser esclavo de Cristo Jesús. Yo, Señor, gracias porque soy tu esclavo. Yo quiero un amo así. Como en el tiempo de la esclavitud aquí en Estados Unidos, he platicado esto con anterioridad. Cuando vendían a los esclavos, hermanos, hacían subastas. Estaba este hombre grandote, un negro, y lo digo con toda dignidad y respeto, hablando de color como nosotros lo identificamos, grande, y este hombre muy adinerado dijo: ¿cuánto están pidiendo por este esclavo? Y le dieron un precio bien alto, y él aumentó y dijo: yo lo voy a comprar. Inmediatamente que pagó por él, le dijo: deme las llaves, porque lo tenían con grilletes, hermanos. Lo abrió y lo tiró, esto fue real, y le dijo: puedes irte, eres libre. Ese hombre no lo podía creer. Señor, usted acaba de pagar un gran precio por mí. Dijo: sí, yo pagué un gran precio por ti, pero para hacerte libre, para dejarte ir, eres libre. Este hombre dijo: Señor, yo me quiero ir con usted. Y se fue con él, hermanos. Pero dijo el otro hombre: pero no como esclavo. Si tú quieres venir a vivir conmigo está bien, pero no como esclavo. Porque que era esclavo, ex esclavo podríamos decir, quería conocer a un hombre como este, que lo compró, que pagó un gran precio y simplemente para dejarlo en libertad. Como un hombre que dice: yo quiero seguir con usted, y era un amo y él era un esclavo. Es la misma manera cuando pensamos más o menos pues en nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, porque a Cristo no lo podemos comparar ni con ningún ser humano en ese sentido, pero el punto es: somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra actitud ha de ser así, con esa actitud de lo que es un esclavo, de lo que es un siervo, hermanos. Otro pasaje está en Filipenses 2:7, hablando de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo empieza a decir lo que Cristo hizo, y llega un punto en que dice, hablando de Cristo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo o de esclavo. En este sentido, hermanos, de un ser humano, dice, hecho semejante a los hombres, pero tomó la forma de obediencia. Todos y cada uno de los cristianos somos siervos o esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno puede tener una actitud de superioridad, es decir, entre nosotros. No puede haber una actitud: ay, y está equivocado. No, pero no debería de haber nunca, si entendemos nuestra identidad como siervos o esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Entre nosotros no puede haber una actitud de superioridad. El único amo y Señor es Cristo Jesús. Amén, hermanos. El siervo no está para servirse a él a sí mismo. El siervo está para servir y hacer la voluntad de su amo. Hay otro pasaje, quisiera que vean en la pantalla, Juan capítulo 12, versículo 26, porque si la primera palabra, estos son términos, hermanos, que estamos viendo que vienen en el Nuevo Testamento. No me gusta decir mucho el griego, dice, pero ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. Y al menos hay 3 palabras en el texto original en griego que hablan de servicio. Y la primera ya la dijimos, es doulos, que quiere decir esclavo o siervo. Pero hay otra
y es diácono. Hay en unas iglesias que existe los diáconos. Y diácono, hermanos, es un sirviente. Es decir, uno que está a la mesa, ahí paradito, listo por si el que come necesita algo. Vean, la primera, siervo, esclavo. Diácono es un sirviente. Un sirviente, ustedes saben que en inglés es waiter, de wait, esperar. I'm waiting on you. Estoy esperando, es una persona que está simplemente a su servicio. Estoy esperando, Señor, nada más dígame qué hace falta y le voy a servir. Y en Juan 12:26 dice el Señor Jesucristo: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y esa palabra es diáconos. En el texto original es una persona, un sirviente, diferente un poquito nada más de siervo. Si alguno me sirviere, usa el verbo también diaconeo, mi Padre le honrará. Esta es una actitud de humildad y servicio en los hijos de Dios, y esto es lo que Dios honra, lo que Dios valora. La Biblia es clara, hermanos y hermanas, dice la Escritura: Dios da gracia ¿a quién? Al humilde, resiste al soberbio. Un siervo bien puede tener una actitud de soberbia. No hace sentido, porque su posición es: eres siervo de todas maneras. Serás arrogante o creído, pero eres siervo. Ninguno de nosotros debería estar pensando solo en nuestras necesidades, sino la Biblia enseña es pensar en los demás, las necesidades de las demás personas. Eso fue nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Biblia, se humilló a sí mismo, se despojó de sí mismo, se humilló, y a lo que vino es a servir. De hecho, Cristo en una ocasión dijo: yo no he venido a ser servido, yo no vine para ser servido. Dice: yo vine para servir. El Hijo del Hombre vino para servir. Entonces, esa actitud la honra el Señor. Estar pensando no solamente en mis necesidades. Obviamente vamos a tomar en cuenta que necesitamos, pero la actitud, la mentalidad de servicio es qué cosa necesitan los demás hermanos, las demás personas. ¿Qué necesita el cuerpo de Cristo Jesús? ¿Qué necesita el ser humano, sea o no sea cristiano? Porque eso es lo que vino Cristo. Cristo no le vino a predicar a cristianos, pues no había ningún cristiano. Él vino al mundo simplemente con la actitud de servicio. Y la última palabra en Hebreos 3:5, el escritor o el autor de Hebreos hace referencia a Moisés. Lo vimos la semana pasada. Dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Recuerdan que más adelante el autor dice: la cual casa somos nosotros. Es decir, Dios escogió a Moisés para ser su siervo fiel, y fue fiel. Pero dice: a la verdad, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Y esa es otra palabra interesante, hermanos, que ustedes van a reconocerla. Es terapón, de terapeuo, es el verbo. Terapeuo viene de hacer ¿qué? Terapia, ¿cierto? La palabra terapia sí la conocemos todos. Bueno, esa palabra que se le atribuye, que escogió el autor del libro de Hebreos, para Moisés dice terapón, que viene del verbo terapeuo, que quiere decir sanar. De ahí viene nuestra palabra hacer terapia, es sanar o cuidar. Ya me estás terapiando, es cuando le decimos a una persona que me está diciendo algo con la supuesta intención de hacerme un bien, de que yo cambie. Entonces, la mentalidad del siervo del Señor Jesucristo es pensar y buscar la sanidad y o el cuidado de los demás. No consideren, hermano, un privilegio. Es un privilegio. No es una obligación, porque quiero hablar de la realidad. Miren, el ser usado, podemos decir, para la gloria del Señor, el beneficio no necesariamente es para Dios.
¿Saben quién recibe la grande bendición? El ser humano. Dios no necesita nada de nosotros. Nada. Yo sé que a veces pues en el cristianismo dice que nosotros somos los pies y las manos del Señor. Con humildad digo esto, entiendo la intención, pero ¿sabían ustedes que Dios no nos necesita? No necesita a ningún ser humano, pero nos da el privilegio de que le sirvamos, de que lo adoremos por medio del servicio. Entonces, si cada uno de nosotros, vean, tenemos esa mentalidad: soy un siervo, soy un esclavo, soy un sirviente del Señor, y además diácono o sirviente, y estoy aquí para, de alguna manera, que Dios me use para la sanidad espiritual que lleva a la sanidad emocional de otro ser humano. Es un grandísimo privilegio. En este sentido espiritual, todos los cristianos podemos funcionar como terapeutas del alma. Yo sé que esa palabra, el día de hoy, hermanos, ustedes saben que es casi la revolución de la psicoterapia moderna. Hablar de terapia nada más se refiere uno a los profesionales. Solamente existe un profesional del alma, hermanos, del psuque, del alma, de la mente. Y el único verdadero, genuino, real profesional no es ningún ser humano. Aunque el hombre le está llamando el título de profesionales y refiere a un profesional, hermanos, el único verdadero profesional del alma, del psuque, es nuestro Señor Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo que se hizo un ser humano. Él conoce perfectamente los problemas del ser humano. Él nos hizo y Él conoce la solución, cómo puede liberar, cómo puede sanar a cualquier ser humano. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Pero Dios nos puede usar a nosotros como hacia la sanidad de las otras personas. Hay otro pasaje en el Antiguo Testamento, y aquí también habla de sanidad del corazón. Isaías 61:1 dice el profeta: el Espíritu, hablando de Cristo Jesús que vendría en el futuro, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, es decir, buenas nuevas, buenas noticias, evangelio, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces vean una vez más ahí está hablando del corazón, relaciona sanidad, tiene que ver con el dolor o enfermedad del corazón del ser humano, que la raíz es pecado y muerte espiritual, o podemos decir muerte espiritual y pecado en el ser humano. Jesucristo físicamente el día de hoy no está aquí. Él anduvo, Él nada más vivió aquí más o menos 33 años. Y su ministerio fue de 3 años. Él tenía todos los dones, Él era Dios mismo hecho ser humano. Pero el día de hoy no está Jesucristo físicamente. ¿O sí? No, físicamente no, pero está Jesucristo en la tierra, en la persona del Espíritu Santo de Dios, que está en todos y cada uno de los cristianos. Y Jesucristo todavía en realidad está sanando seres humanos, está sanando corazones de las personas que necesitan la sanidad del Señor. Cristo da vida a los muertos. Hablando muerto espiritualmente, así nace todo ser humano. Y Jesucristo le da vida a ese muerto, a ese ser humano que está vivo físicamente, pero que está muerto espiritualmente. Cuando viene Cristo a ese corazón, ese vivo físicamente, pero muerto espiritualmente, recibe vida espiritual. Y decimos amén. Entonces, nuestra función, tu función, también aquí en la tierra es una manifestación de tu relación con Dios, y tiene que ser así. ¿Cómo funcionamos? La actitud de servicio del cristiano manifiesta su relación con Dios. Cuando el cristiano no tiene una actitud de servicio,
está reflejando algo de mi relación con Dios. ¿Están de acuerdo con eso, conmigo, hermanos? Es decir, cuando el creyente no tiene una actitud de servicio en su vida, hay algo que no está bien, porque no debe de ser así. Hay algo, esto podría mostrar que el cristiano necesita madurar y crecer en su entendimiento, en su conocimiento de la gracia de Cristo Jesús. Porque lo más normal cuando el cristiano crece y madura en su vida espiritual es tener una actitud de servicio. No sucede otra cosa. Escuchen, hermano. Cristo es nuestro modelo y Él todo su ministerio, toda su vida tuvo la actitud de servicio hacia afuera, ministrar, sanar, ver las necesidades. Y cuando el creyente recibe a ese mismo Cristo y crece en el conocimiento del Señor Jesucristo, no va a suceder otra cosa más que la inclinación a servir. Si no está sucediendo en tu vida eso, hay algo que no está bien, porque eso no es normal. Lo normal, cuando uno se llena del conocimiento de Cristo Jesús y de su gracia, es una actitud de servicio. Porque es cuando Cristo está manifestando su vida resucitada dentro del cristiano. Ahora, no se tiene que tomar esto a la ofensa, así que ofenderte, decir, uy, el pastor me está llamando. Es la realidad, hermano. En lo que estoy hablando es verdad. No puede suceder otra cosa. Y hay un problema en el creyente que no tiene la actitud de servicio. Hay un problema y estoy condenando, pero no es normal. Lo normal es cuando Cristo llena y empapa esa vida, ese ser, de una manera natural, se inclina hacia el servicio. Cuando el cristiano toma entonces esa misma actitud de dependencia en el amor del Padre, también podrá servir a los demás, así como Jesucristo. Porque Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, la actitud fue de dependencia en el amor de Dios. Cuando crece el cristiano, hermanos, en el conocimiento y en la gracia de Cristo Jesús, es lo mismo que crecer en el amor de Dios. Vean, la llenura del Espíritu Santo, hermanos, crecer y madurar en Cristo Jesús, conocer a Cristo Jesús, conocer la gracia, prácticamente es lo mismo, y todo resulta en entender la grandeza del amor de Cristo Jesús por mí. Eso es estar lleno de toda la plenitud de Dios, cuando estoy lleno, hermanos, del conocimiento del amor de Cristo Jesús. Mateo, otro pasaje de la Escritura, Mateo 20:28, dice, como el Hijo del Hombre, hace rato lo mencioné, hermano, no vino para ser servido, sino para servir. Y esa palabra, el verbo es diaconeo, como de un diácono. Entonces, ahí en Juan 13, no puse los pasajes porque es una porción grande, pero si ustedes quieren abrir su Biblia en Juan capítulo 13, del versículo 1 hasta el versículo 15, Juan 13, del versículo 1 al versículo 15, es un pasaje